Dios le bendiga. Si me escucha bien, ¿cierto? Vamos a hablar sobre el tema de Jonás, una historia de que Jonás era una persona real, era una persona real. O sea, no es una especie de parábola del Antiguo Testamento, sino que Jonás era una persona real y así como se menciona en Segunda de Reyes. Jonás fue el profeta que sirvió durante el reinado de Jeroboam II en el siglo VIII antes de Cristo. Entonces, no todas las profecías de Jonás están registradas. Todas las profecías de Jonás no están registradas, pero una de sus principales predicciones fue que el reino del norte iba a tener paz sobre sus enemigos, los enemigos del norte, ¿no? Y esto se cumplió más tarde en el reinado de Jeroboam III. De pronto por esto fue que él se mostró reacio a ir hacia Nínive cuando fue enviado por el Señor a Nínive en primer lugar, ¿no? O sea, él quería que fueran destruidos la gente de Nínive, todos los ninivitas, por este problema que había con la gente de Nínive. Entonces, pero él quería que fueran destruidos. Jonás quería que todos los ninivitas fueran destruidos. Era una manera en que el Señor cumpliera su profecía, ¿no? Pero Jonás se había rehusado a ir a Nínive y era por cosas que ya se habían convertido más que todo en personales. O sea, ya Jonás había tomado como algo personal la situación. Le agradezco ahí. Me dejen su like para saber que se está escuchando. Dios es Dios de todos los hombres, ¿cierto? Los judíos ellos tenían la tendencia a ser bastante exclusivos con Dios, pensando que Él solo se preocupaba por ellos y por su bienestar. Esta historia le mostró a Dios que el Señor es el Dios de todos, no solo de un pueblo, o sea, no solamente del pueblo judío, sino que Dios a través de la profecía declarada a través de Jonás, iba a demostrar que Dios no era solamente de los judíos, sino que también era un pueblo del resto de las naciones. En segundo lugar, tenían la responsabilidad de ser la luz del mundo. Esto era con los judíos. En Romanos 1:18 al 23, Pablo dice que el conocimiento de Dios siempre ha sido evidente al hombre. O sea, el hombre siempre ha sido conocedor de este conocimiento de Dios, valga la redundancia, a través de la creación primeramente y a través de la conciencia del hombre. En Jonás nosotros podemos ver que Dios se da a conocer a través del testimonio de su pueblo, en cada época, en todo tiempo. Las personas siempre han tenido acceso a Dios a través de su pueblo especial, en este caso los judíos, ¿no? Porque a través de los judíos fue que fue manifiesta la ley, a través de los judíos se manifestaron todas estas enseñanzas de los profetas, ellos las recibieron y nosotros las adoptamos con el paso del tiempo, pero todo inició a través del pueblo de los judíos. Por ejemplo, los patriotas antes de la época de Moisés también, la nación judía antes de Cristo, todas estas cosas revelaron a Dios a las personas que los rodeaban. La iglesia de Cristo después de la aparición de nuestro Señor Jesús. El libro de Jonás definió el alcance de su responsabilidad de revelar a Dios más allá de las fronteras de la nación judía. Quiere decir que una de las maneras en las que se reveló el conocimiento de Dios más allá de la nación judía fue a través de Jonás. O sea, Jonás es como decir el punto de inflexión de los judíos, del conocimiento de Dios a través de las demás naciones. Amén. En tercer lugar tenemos la naturaleza de Dios, que la naturaleza de Dios es amor. Los judíos tenían la tendencia de ver a Dios como el Dios del monte Sinaí. Amén. Como Dios del monte Sinaí, el Dios de la terrible presión, el Dios del poder, el Dios de la ley, el Dios de la justicia, el Dios del castigo, el Dios de la santidad también. La naturaleza de Dios, siendo amor, tenía estas facetas, amén. Así veían los judíos a Dios, como el Dios de la justicia, del castigo, de la santidad, de la presión, el Dios del poder. Entonces el libro de Jonás revela una cualidad que igualmente es importante y que es el carácter global de Dios, esa esencia de Dios, el carácter global de Dios. Es el Dios del amor y es el Dios de la compasión, ¿no? Por tener misericordia, obviamente. Jonás sabía cuando él iba para Nínive, él sabía que de igual manera él fuera o no fuera a Nínive a profetizar sobre su destrucción, él sabía que Dios igualmente lo iba a perdonar, porque obviamente su naturaleza es amor, pero él no cumplió un mandato que Dios le estaba enviando, aunque era consciente de cuál iba a ser la resolución final que Dios iba a tomar hacia los ninivitas, ¿no? Por su desobediencia y todo esto. Entonces, sabían que Dios los amaba, pero que también podía amar a sus enemigos, amar a aquellos que lo desobedecían y lo odiaban. Esto es referente a los judíos. O sea, los judíos, ellos eran conscientes de que
aunque eran enemigos, Dios los amaba. Amén. Dios amaba a aquellos que desobedecían. Dios es un Dios que ama a los que le desobedecen. Es una cosa que puede parecer loca, puede parecer un pensamiento loco, puede parecer un pensamiento incoherente de que Dios ama a los que le desobedecen, porque el amor de Dios no caduca, el amor de Dios no tiene ningún tipo de condiciones. Las condiciones están en los estatutos de Dios, pero el amor de Dios no tiene ningún tipo de condiciones. Dios nos ama incondicionalmente. Y esto sucedía, y de esto era consciente el pueblo judío, y de esto era consciente el mismo Jonás. Sí, él sabía al final lo que iba a pasar con el pueblo de Nínive. Amén. Entonces, dice que Dios abrió un nuevo horizonte de posibilidades y que afectaría sus vidas y su relación con Dios entre sí. Entonces, hay unas lecciones para los cristianos que hay hoy en día en esta historia de Nínive, que nosotros sabemos que no es una fábula, no es un cuento, no es una fábula, ni siquiera es una parábola inventada, sino que esto es una historia que es completamente real, no es fábula. Amén. Entonces, las lecciones que hay para los cristianos de hoy en día, a través de esta historia de Jonás, pues ciertamente la historia de Jonás y del gran pez, algunos pueden llamarle la ballena, que había pero este gran pez, esta historia es una lección favorita de la escuela bíblica durante muchas generaciones. Yo sé que muchos de ustedes que han crecido y que han desarrollado su vida cristiana desde la escuela dominical, una de las historias más fascinantes que existe es la historia de Jonás. Yo de niño escuché la historia de Jonás y me pareció una historia muy bonita y muy fascinante, y una historia inolvidable, que a medida que va pasando el tiempo vamos comprendiendo más la historia, pero sí sabemos que hay el trasfondo, conocemos el trasfondo de esta historia a través de las enseñanzas de la escuela bíblica durante muchas generaciones. Entonces, aparte de una historia muy poderosa, contiene muchas buenas lecciones para nosotros hoy. Hay demasiadas como para mencionarlas aquí, pero yo elegí 3 para dejarlas con ustedes en esta noche. La primera es que Jonás era muy parecido a nosotros, una combinación de dones y defectos. Nosotros estamos llenos de dones, pero también de defectos, al igual que Jonás. O sea, en primer lugar, todos somos malos. Amén. Todos somos malos. Calvino creía que el hombre era totalmente depravado e incapaz de tomar una decisión moral sin la intervención directa del Espíritu Santo. Y de ahí surgieron todo tipo de ideas pervertidas y prácticas sociales que nos hacen daño. Las doctrinas de esa predestinación y esa gracia confusa que se convirtieron en el pilar de tantas denominaciones y tantas iglesias evangélicas que nacieron a lo largo de este pensamiento. Nacieron muchas iglesias, obviamente con la buena intención de fundamentarnos con la fe en Cristo, pero también hubo tanta desorientación a través de este pensamiento, ¿no? De ser conscientes de la maldad que hay en el corazón del hombre, ¿cierto? Entonces, todas estas denominaciones que nacieron comenzaron con esa idea errónea, ¿no? De que el hombre era totalmente depravado, pero el hombre tiene una naturaleza que es muy hermosa, que proviene de parte de Dios. En segundo lugar, estamos todos bien. Esto es lo que estamos viviendo hoy. Nada es malo, todo es relativo. Es políticamente incorrecto si juzga algo como malo. Hasta los extremos, el libro de Jonás expone claramente la verdad sobre la humanidad. Debido a que estamos hechos a imagen de Dios, podemos hacer algunas cosas bastante buenas, incluso algunas cosas divinas que son de naturaleza espiritual. Debido a que somos pecadores, también tenemos el potencial para el mal en nuestras vidas. A veces es un mal terrible, ¿no? Jonás nos enseña que cada uno tiene una combinación de bien y de mal dentro de sí. No es 50 y 50, ¿no? A veces hay más bien que mal, o viceversa, a veces hay más mal que bien, pero siempre hay ambas cosas. Entonces no deberíamos sorprendernos por esto, porque siempre hay ambas cosas, hay bien y hay mal. Segundo, la palabra de Dios es poderosa. Amén. La palabra de Dios es poderosa. A pesar de la terquedad de Jonás, de sus prejuicios y de su orgullo, cuando él predicó la palabra de Dios fue productiva, porque la palabra de Dios es poderosa. Los marineros paganos que iban ahí en la embarcación, ellos creyeron y su barco fueron salvos. Ellos fueron salvos por haber creído, ¿cierto? Y los paganos ninivitas también, ellos escucharon la predicación de Jonás y creyeron y se arrepintieron. Y
y su ciudad se salvaron. Incluso el mismo Jonás, cuando habló con Dios creyendo en su poder, sí, fue salvado de su situación. O sea, esto es una demostración de que la palabra de Dios es una palabra poderosa, que es eficiente, que es una palabra que funciona, ¿cierto? Bueno, la palabra de Dios es poderosa para salvar, para construir, para transformar, para corregir, así mismo como para juzgar, condenar, para castigar para siempre. La palabra de Dios tiene muchos calificativos por su poder. O sea, por la calidad de su poder. Esta es la razón por la que aquellos de ustedes eligen asistir a la iglesia, tomar las clases bíblicas, o sea, hacer muchas cosas, porque el poder que la palabra de Dios ejerce en nosotros, crea en nosotros obediencia y también crea en nosotros comprensión de la misma. No vamos a decir la palabra comprensión, entendimiento de ella misma, ¿sí? Cuando el poder de la palabra de Dios, ella misma nos instruye, pero también ese mismo poder nos capacita. Entonces, la palabra de Dios es poderosa, ¿cierto? Dios es un Dios de amor y perdón. La brillante verdad de Jonás se extiende por los siglos, es que Dios no solo es el mismo Dios, sino que es un Dios amoroso y es un Dios misericordioso. Él fue misericordioso con los marineros. Ellos eran paganos, ellos adoraban ídolos, ellos estaban involucrados en prácticas terribles. Ellos no estaban buscando a Dios. Dios fue y los buscó y los encontró a través de Jonás. O sea, el hecho de que ellos se hayan encontrado en la embarcación con Jonás no solamente está centrado en la historia de Jonás, sino que también está concentrada en la historia de estos marineros. Ustedes se imaginan lo maravilloso que Dios haya tratado con nosotros en algún momento a través de un episodio que pareciera accidental o que pareciera que estuviera centrado en una situación completamente ajena a nosotros. Sí, puede parecer una situación ajena, pero realmente Dios actúa en nuestras vidas en maneras que no podemos comprender. Y esto es la manera brillante, ¿no? La misericordia del Señor se manifestó a estos marineros que se encontraban en la embarcación. O sea que Dios no actuó solamente para tratar con los ninivitas y para tratar con Jonás, sino que Dios también actuó para salvar a las personas que estaban ahí en esa embarcación. Entonces es un plan completamente perfecto donde Dios no deja a nadie por fuera. Dios no nos deja por fuera. Cuando la predicación de la palabra de Dios, si usted y yo somos personas que compartimos la palabra de Dios, también Dios se encarga de hablarnos a nosotros antes de llevarla. Si somos también personas que escuchamos la palabra de Dios, no ha sido por un caso accidental, sino porque Dios ha permitido que esa misericordia y esa brillante verdad que Dios ha dejado nos cobije y nos arrope y también arrope a otras personas. Amén. Él fue misericordioso con Jonás y sus pecados ¿sí? Fueron mayores porque conocía a Dios. O sea, los pecados de Jonás eran obviamente mayores que los que estaban en la embarcación, porque es que Jonás sí conocía a Dios. Y Jonás era una muestra evidente de la desobediencia en esa embarcación. Él se encontraba en un lugar por allá, pero él sabía que estaba equivocado, ¿cierto? Él sabía que estaba desobedeciendo al Señor. Sin embargo, los marineros, ellos no tenían anuencia de Dios, no eran conocedores de Dios. Por lo tanto, la culpa y la responsabilidad de ellos era menor que la de Jonás. Aún así, la misericordia del Señor les alcanzó a todos, ¿cierto? Cuando Jonás entraba en el vientre del pez, Dios fue allí para escuchar su oración, para presenciar su arrepentimiento, para sacarlo de la tumba. Cuando Jonás se enojó en Nínive, Dios lo bendijo de todos modos y él fue paciente con él, aún en su ira. Porque Dios tenía ira, pero Dios tuvo paciencia con Jonás y Jonás también tenía ira. O sea, había un conflicto entre Jonás y Dios, como un conflicto que nosotros podemos tener en cualquier momento, porque de pronto Dios nos escucha a veces nuestras oraciones o creemos que no la escuchamos. Sí, a veces pensamos que Dios no escucha nuestras oraciones y eso ejerce en nosotros un choque en nuestra relación con Dios. ¿Sí? Hay algo de nosotros que en cierto modo siente enojo y sucede a todos. Si nosotros somos verdaderos cristianos y si tenemos una verdadera relación con Dios, tenemos que ser conscientes que podemos llegar a entablar una relación con Dios tan perfecta que incluso llegamos a sentir enojo cuando Dios no nos responde. No quiere decir que esto nos faculte o nos dé permiso para permanecer enojados con Dios, porque no tenemos de pronto la autoridad para enojarnos con Dios y juzgarle. Pero sí hay momentos en que sentimos dentro de nosotros ese sentimiento donde a veces nos afligimos por la no respuesta del Señor. Entonces, cuando Jonás se enojó en Nínive, Dios lo bendijo, porque Dios conoció el corazón de él. Dios lo bendijo. Amén.
y fue paciente. Dios fue misericordioso con los ninivitas. No solo eran paganos, sino que ellos habían atacado y matado al pueblo de Dios. Sin embargo, Dios todavía sintió compasión por ellos y Dios se acercó a ellos. Y cuando se arrepintieron, Él los salvó a ellos y salvó a su ciudad. Entonces este pasaje de Jonás trae tantos sucesos importantes, trae tantos episodios interesantes, porque la palabra de Dios tiene en esta parte es tan interesante y a veces no nos adentramos a estudiar cómo actúa la misericordia de Dios, cómo actúa ese poder de Dios en nosotros. No lo valoramos o no profundizamos, más bien, no vamos a decir que no lo valoramos, porque nosotros valoramos la palabra de Dios, pero a veces no profundizamos y como no profundizamos en esta palabra, no le damos ese valor finalmente. Entonces ahí sí entra la palabra de valorar. De todas las lecciones de Jonás, la que se repite una y otra vez es que Dios es un Dios amoroso y misericordioso y va a perdonar y va a salvar a quienes acudan a Él con fe y con arrepentimiento. Como dice Juan en 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Entonces probablemente ninguno de nosotros estará en el vientre de un pez. Sí, lo más seguro es que ninguno de nosotros esté en el vientre de un pez, pero a veces estamos en un pozo de depresión, a veces estamos en una batalla contra el pecado. Y ese pozo de depresión es algo que se presenta cuando no encontramos salida a nuestros problemas. A veces estamos en un problema y creemos que no hay ninguna salida y en realidad sí hay salida. De hecho, Dios nos presenta múltiples salidas, pero todas esas múltiples salidas solamente van de la mano de Él. Esas múltiples salidas están en la mano del Señor. O sea, Él solamente es el que tiene control de eso. Cuando estamos en una batalla contra el pecado, porque se presenta que estamos peleando contra el pecado, estamos batallando contra algo, y en medio de esa batalla que nosotros tenemos contra el pecado, Dios se manifiesta en nosotros ahí, en el vientre de ese pez. Cuando nosotros a veces estamos abrumados por la duda, por el miedo, o por la culpa, por el desánimo, porque es algo que es cotidiano. Es algo cotidiano. Ninguno de nosotros puede decir, no, yo vivo una vida muy completamente tranquila porque estoy en Cristo y a mí nada me pasa. Es completamente falso. Cada uno de nosotros tenemos cierta cantidad de problemas, pero nosotros durante esos tiempos nosotros tenemos que recordar el amor de Dios, la misericordia de Dios que puede venir a nosotros sin importar dónde estamos y salvarnos y perdonarnos mientras nosotros creemos y confiamos en su palabra. Se trata de eso, de la confianza en su palabra. Entonces la pregunta es, si tú estás en el vientre de un pez, en lo que respecta a tu vida, tu matrimonio, por ejemplo, tu salud, tu pareja, tus finanzas. Entonces, en ese momento, invoca a Dios en oración, en fe, ahí dentro del vientre de ese pez, ¿cierto? Y Él te va a responder. Si nosotros podemos sentir que Dios puede ministrarnos a nosotros de alguna manera, pues dejémonos que Dios nos administre. Dejémonos que Dios llegue al lugar donde ese lugar oscuro donde nosotros nos encontramos, pero es nosotros quien debemos permitírselo a Él. Y de repente no rechazar de parte de Dios esa ayuda, no rechazar de parte de Dios esa mano que nos va a sacar de ese lugar, ahí donde el Señor nos escucha. Mire que hay cosas tan bonitas acerca de la misericordia del Señor en este pasaje. Él expresa cierta decepción hacia Jonás, ¿sí? Él expresa una decepción hacia Jonás, pero esa decepción que Dios expresa hacia Jonás se ve también respaldada por una respuesta a él. Porque obviamente Dios le da unas indicaciones a Jonás de qué es lo que él debe hacer. Jonás se dirige a hacer completamente lo contrario, o sea, toma una embarcación que se va a Jope y justo en el puerto donde está, en ese momento Dios pensó, ¿no? Yo supongo que Dios pensó y dijo, ¿qué va a hacer Jonás? Aunque Dios lo conoce todo, ¿no? Pero él a lo mejor pensó, este es un punto de decepción de Dios. Y Dios a veces, hay momentos en que Él se decepciona de nuestra actitud, aunque Él conoce nuestros corazones. Pero como les decía anteriormente, Dios es un Dios de misericordia. Dios tuvo misericordia de Jonás. Pero Dios a veces nos deja que nosotros tomemos algún rumbo. Él permite que nosotros tomemos alguna ruta y nos deja que probemos qué va a suceder. Y esto sucede, esto pasa en la vida de nosotros a menudo. A menudo nosotros tomamos caminos errados, no porque no conozcamos de la palabra, porque es que tomamos más caminos errados cuando conocemos más de ella, conocemos más de la palabra de Dios y siendo conscientes de esta palabra, aún así erramos. Y en medio del error Dios tiene misericordia. En medio de esa misma decepción que Dios manifiesta a nuestras acciones, a nuestras actitudes, en medio de esas situaciones, Dios aún tiene misericordia de nosotros.
Y luego de tener misericordia de nosotros, luego de llevarnos a ese lugar, luego de darnos esa reprensión, Él nos saca de ese lugar para llevarnos a hacer lo que nos corresponde hacer, porque hay un camino, porque hay un mandamiento, porque hay unas indicaciones, porque hay unas directrices que han sido instituidas por el Señor para que nosotros pongamos en práctica. Luego nosotros ponemos en práctica estas directrices y sencillamente al poner en práctica estas directrices, Dios se manifiesta. Y esta manifestación de Dios es tan hermosa porque alcanza a otras personas, que fue lo que pasó con el pueblo ninivita. Hubo muchos sucesos durante la estadía de él, pero es claro y es público y es sencillo de entender de que no podemos escondernos de Dios. Jonás no pudo esconderse de Dios. Nosotros no podemos escondernos de Dios. El libro de Jonás es uno de los más infames de la Biblia, por decirlo así, porque durante su viaje de fe, en un momento él se encuentra en el vientre de un gran pez, porque era un viaje de fe. Pero esto se debe a la desobediencia de Jonás. A veces pueden suceder cosas terribles en nuestras vidas y lo vamos a tomar como una infamia de parte de Dios, de que Dios, ¿cómo es posible que Dios actúe en mi vida sabiendo que yo le conozco? ¿Cómo es posible que Dios me lleve a una reprensión de esta magnitud? ¿Cómo es posible, Señor, que yo estoy pasando por este momento tan difícil, por este momento de oscuridad? ¿Será que es comprensible? ¿O será que nuestro Dios no es un Dios tan comprensivo que pueda entender que yo estoy sufriendo en este momento, que estoy pasando un momento tan difícil, que hay una dificultad tremenda en mi vida y es posible que Dios no pase esta copa? Sí, que es posible que Dios no pase esta copa. No, es necesario que pasemos por este tipo de procesos, porque realmente, si usted hace una introspección, usted se va a dar cuenta realmente que es su culpa. Y suena duro, pero es su culpa. Y uno dice, no, pero ¿yo qué hice? Claro, usted sabe lo que ha hecho. Porque en su alma, en su corazón, o de pronto en su pensamiento usted erró y tomó un camino que era indebido. Y luego Dios tuvo que hacer lo que hizo con Jonás. Luego Dios tuvo que tomar y hacer cuentas con usted. Y esas cuentas son las que a veces no queremos, las que no queremos responder. Jonás, cuando la embarcación estaba que se hundía, que el viento arreciaba contra la embarcación, Jonás estaba por allá en un rincón. Y Jonás, yo estoy seguro que sí sabía lo que estaba pasando. Que Jonás sabía que había tomado un mal camino. Cuando echaron suerte, la suerte cayó sobre Jonás. Pero Jonás sabía que esa era su responsabilidad. Y él, que tuvo que hacer, él dijo, tíreme al mar. Fue su respuesta, fue su determinación. Y dice la Escritura que tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Jonás fue el conducto para que unas personas en algún momento, al llegar a tierra, contaran esta historia y hablaran a otro y dijeran las maravillas que Dios hizo con ellos en medio del océano, pero que también tenía un precedente, que era el mal comportamiento de Jonás. ¿Nos portamos mal delante de Dios? Sí, lo hacemos. ¿Lo hacemos cotidianamente? Sí, lo hacemos. Pero ¿tenemos la misericordia de Dios aún después de fallar? Sí, la tenemos. Entonces, para finalizar, es muy importante nosotros tener en cuenta que no nos podemos esconder de Dios, pero que sí es claro que Dios siempre va a respondernos y no podemos apresurarnos. No podemos apresurarnos a escuchar la respuesta de Dios, a que nos salve cuando Él quiera. Jonás tuvo que esperar 3 días en el vientre del pez. Entonces, uno de los temas principales del libro de Jonás es que Jonás quiere que Dios, en su línea de tiempo, que es un hombre extremadamente impaciente, porque Jonás es un hombre muy impaciente. Si usted se lee el libro de Job, se va a dar cuenta que es un hombre impaciente. Hay muchos textos de la Biblia en ese libro de Jonás donde demuestra la impaciencia de Jonás, ¿sí? Entonces no podemos apresurar a Dios a su respuesta. Nosotros tenemos peticiones, pasamos situaciones difíciles, pero no podemos apresurarnos a la respuesta del Señor, que sea en el momento en el que Dios quiera. Dios va a repartir castigo a nuestros enemigos, pero según su horario, porque a veces queremos ver el castigo de Dios sobre nuestros enemigos, pero nosotros clamamos mejor al Señor no para que tenga misericordia, sino para que haga su voluntad. Y a veces queremos apresurar el castigo de Dios sobre nuestros enemigos. Mejor clamamos al Señor por misericordia hacia nosotros y hacia esas personas que aún no le han conocido. Amén. Todo el mundo merece compasión. El amor de Dios puede cambiar a las personas, sí puede cambiar a las personas. Y aunque Dios no estuvo de acuerdo con muchas cosas de Jonás, y él sí manifestó que realmente, aunque Jonás tenía la razón, finalmente la voluntad de Dios siempre iba a prevalecer. El pueblo de Nínive requería ser destruido, pero estaba la misericordia de Dios por encima de todo. Nosotros somos merecedores de la muerte realmente. Somos merecedores de las cosas que nos pasan mal por nuestro mal proceder. Sin embargo, la misericordia de Dios nos alcanzó a todos. Damos por finalizada esta transmisión esta noche. Muchas gracias a los que se mantuvieron ahí en la transmisión. Los que no se han suscrito a nuestro canal, le pueden dar ahí abajo al botón de suscribirse si ha llegado hasta aquí, hasta este punto.
también le invitamos a que le den me gusta al video. Y pues vamos a seguir compartiendo este tipo de enseñanzas si Dios lo permite. A veces prometo hacer esto y tengo que romper la costumbre de hacerlo porque se me presentan algunos inconvenientes. Entonces no quiero hacer la promesa de hacer estas transmisiones. Sin embargo, sí, en el amor del Señor Jesucristo les digo que pues que oremos porque el amor de Dios cambie en nuestras vidas. Una vez más y como siempre, que Dios nos bendiga.